Bien, estamos acá reunidos para hacer el ejercicio 2.15 de cinemática y repasar algunos conceptos. Para ello vamos a empezar por lo que dice la consigna. Un automovilista pasa por un puesto camionero a 120 km por hora, superando la velocidad permitida. A los 4 segundos, un policía sale a perseguirlo con aceleración constante. Si lo alcanza a los 6.000 metros, calcular cuánto dura la persecución, qué aceleración llevaba el policía, qué velocidad tenía el policía en el momento del encuentro. Para ello es necesario realizar un esquema de la situación, teniendo en cuenta que el auto se mueve con velocidad constante y que el auto policía se mueve con aceleración. Estamos presentes en un MRU para un móvil y un MRV para el segundo. Teniendo en cuenta que ambos parten del mismo lugar, tenemos que tener en cuenta que el encuentro se va a dar a los 6.000 metros después de iniciado el recorrido. Para ello es importante tener en cuenta los datos. Como primera medida tenemos que saber que el encuentro se va a dar teniendo en cuenta la misma posición tanto para el auto como para la policía, así como el mismo tiempo para ambos cuerpos. El automóvil, como dijimos recientemente, se desliza con un MRU, sabiendo que su velocidad es constante de 120 km por hora, su tiempo inicial es contabilizado como 0, su posición final 6.000 metros y su posición inicial 0. Para la policía, que se encuentra a través de un MRV, tiene una velocidad inicial de 0 ya que parte del reposo, un tiempo inicial de 4 segundos, una posición inicial de 0 metros y una posición final de 6.000 metros. ¿Cuáles van a ser nuestras incógnitas? El tiempo final, la aceleración del patrullero y la velocidad del patrullero al momento de encontrarse. Para ello es importante tener en cuenta cuáles van a ser las ecuaciones que vamos a utilizar. Nosotros sabemos que al tratarse de dos móviles diferentes y de dos características distintas, como son el MRU y el MRV, vamos a encontrar distintas ecuaciones horarias. La primera de ellas responde al MRU para el auto, y luego tenemos dos ecuaciones horarias de posición y de velocidad para el segundo móvil, ya que se encuentra con un MRV. De este modo vamos a dar comienzo a la resolución del ejercicio. Como pueden observar, vamos a tener en cuenta que aquí tenemos las ecuaciones horarias y los datos a mano. ¿Para qué? Para que a medida que vayamos resolviendo las incógnitas podamos tener encima los datos necesarios. Bien, para el tiempo final nosotros habíamos dicho que si se trataba de un encuentro tenemos que tener en cuenta que la posición final tanto del auto como del policía va a ser igual, y del mismo modo los tiempos. Es por ello que vamos a tomar como posición final los 6.000 metros, tanto para el auto como para la policía, así como los tiempos. En este caso, para simplificar, como el tiempo final no es dato, lo dejamos escrito de la siguiente manera, TF, ¿sí? Va a ser igual para ambos móviles. Y para ello tenemos que tener nuestra ecuación horaria de posición del auto. ¿Por qué? Porque si nosotros recurrimos a la ecuación horaria de posición del policía, vamos a encontrar que tenemos dos incógnitas. Por un lado el tiempo final y por el otro lado la aceleración. De modo tal que es una ecuación que no nos permitiría resolver la incógnita planteada inicialmente. Si nosotros resolvemos, vamos a encontrarnos con un pequeño inconveniente. ¿Qué ocurre? Tenemos distancia en metros y la velocidad en kilómetros por hora. Es necesario para ello entonces convertir dichas unidades y pasarlo a una unidad más conveniente, como lo serán los metros por segundo, en el caso de la velocidad. Por ello nos queda la expresión de la siguiente manera: 6.000 metros igual a 33,33 metros por segundo por tiempo final. Recuerden que el tiempo final es el mismo para los dos móviles, por lo tanto, si despejamos, obtenemos un tiempo de 180 segundos. Es importante a la hora de resolver los ejercicios que vayan haciendo paso a paso, que no se salteen despejes, ya que eso pueden cometer errores más adelante. Bien. Para continuar podemos obtener la aceleración.
Nosotros sabemos que si hablamos de aceleración estamos hablando de un MRV. Para ello tenemos que ir a la ecuación horaria del policía de posición y así poder reemplazar. Al reemplazar encontramos con que los 180 segundos planteados no son los finales. Recordemos que este auto de policía tarda 4 segundos en arrancar el movimiento, por lo tanto su tiempo inicial también cuenta dentro de la ecuación horaria. Si reemplazamos, tenemos en cuenta que la velocidad inicial es 0, este término desaparece así como los 0 metros de posición. Y nos queda la expresión de la siguiente manera. Si despejamos, obtenemos que la aceleración tiene un valor de nada más y nada menos que 0,387 metros por segundo al cuadrado. Y nos queda por último pendiente el cálculo de la velocidad final. Para ello tenemos que ir a la ecuación horaria de velocidad. Si reemplazamos, nos queda de la siguiente manera. 0,387 metros segundos cuadrados por 176 segundos. Recuerden que esto surge de la resta del tiempo final del encuentro con el tiempo inicial del auto de policía. Si realizamos los cálculos correspondientes, llegamos a que la velocidad es de 68,2 metros sobre segundo cuadrados. Bien, esto es todo por la resolución del ejercicio. Lo único que les recomiendo que a la hora de realizar y desarrollar estas ejercitaciones tengan bien en cuenta los datos que se presentan, la situación que tenemos que tener en cuenta y realizar un esquema de la misma para poder ubicarnos y a su vez tener en cuenta las unidades, ¿sí? Si nosotros no hacemos el uso correcto de unidades, los resultados muchas veces no serán los correctos. Saludos.